están? Bueno, continuamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia del señor alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi. Muy buenos días, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se ha tomado una decisión de parte de sectores de la población indígena en relación a apoyar a la candidatura Lenín Moreno Jorge Glass. ¿Cuáles son los argumentos que se dieron y se discutieron para poder tomar esta decisión, considerando incluso que algunas organizaciones indígenas han dejado en libertad a su población para que apoye a uno o a otro? Bueno, primero quisiera saludar con todos los amigos y amigas televidentes. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Encantado. La coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, creemos que es importante generar un proceso de debate, de análisis, de reflexión a la ciudadanía. Lastimosamente vemos que está dividido el pueblo ecuatoriano, si es uno por otro candidato. En ese contexto nosotros, básicamente como hombres de izquierda, nosotros venimos desde Cayambe, desde el pueblo Cayambi, y somos del pensamiento, del corriente de Dolores Cacuango. Inclusive hace poco hicimos el lanzamiento del disco de radionovela Dolores Cacuango, y nosotros estamos inspirados en la lucha de Dolores Cacuango, la lucha por la tierra, la lucha por los derechos a la educación, la lucha por la identidad del pueblo indígena. Entonces, en ese contexto, creemos que es importante generar un proceso de debate, de discusión. Lastimosamente ponen dos candidatos y los dos candidatos como que nos están exigiendo por quién van a votar o lo uno o por lo otro. En ese contexto, más bien la ciudadanía, el pueblo consciente, deberíamos exigir a los candidatos cuál es el programa de gobierno. Lastimosamente hasta ahora lo que han manifestado es qué es lo que van a hacer y no nos han dicho cómo lo van a realizar. Por ejemplo, se dicen que van a eliminar los 14 impuestos. ¿Cómo van a financiar el presupuesto del gobierno, de los gobiernos municipales? En este caso, los gobiernos municipales tenemos una disminución presupuestaria que afecta directamente a las obras en el territorio y básicamente afecta a las familias que están en situaciones de pobreza. O preguntaría también al candidato Lenín Moreno, ¿qué va a pasar con los 625,000 estudiantes que no han logrado ingresar a las universidades? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar el ingreso de estos estudiantes? El otro candidato dice la eliminación del CENESID. Eso no es la solución. Ahí es importante que debe haber una entidad que regule la política pública de educación superior. Entonces, en ese contexto creemos que es importante generar un proceso de debate de cómo se pudiera viabilizar y garantizar un Estado de Derecho para los próximos años. Dentro de ese proceso de debate, y al amparo de lo que usted está diciendo, Guillermo, alcalde de Cayambe, significaría que deberíamos más bien extender una sociedad que comience a madurar políticamente y que aprendamos a construir sobre lo construido. No todo es malo lo que se ha hecho, no todo es bueno, pero al no ser malo todo y al no ser bueno todo puede ser perfectible. En ese sentido, si existen todas estas inquietudes que usted nos acaba de plantear de ambas candidaturas, ¿qué lo lleva entonces a sectores de la población indígena, donde usted es uno de sus representantes, a apoyar a Lenín Moreno? Bueno, uno de los temas, lastimosamente, es que, por ejemplo, al candidato Lenín Moreno le preguntaría qué va a pasar con los 127 procesados, criminalizados, fruto de las luchas indígenas. Y básicamente ha sido en los sectores donde está la cuestión petrolera o de minería. Y eso sí necesitamos respuestas, es decir, está en deuda respuestas concretas. Si es cierto, tiene que corregirse, tiene que mejorar, tiene que profundizarle la transformación de este país. Y en ese contexto creemos que es importante que se dé también respuestas. ¿Qué va a pasar con la deuda agraria, con la redistribución del agua, que todavía no se ha cumplido, pese que está en la Constitución de la República del Ecuador, la redistribución del agua? O el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, en ese contexto es importante, igual al candidato Lasso, decir qué pasó en 1999 cuando era ministro de Economía, cuando hubo el feriado bancario, que miles de millones de personas tuvieron que salir fuera del país, a Estados Unidos, a Europa, abandonando a su familia, atentando a los derechos de la vida. Entonces, en ese contexto es importante que también que se nos diga con toda claridad. Lastimosamente hay mucha demagogia, sino necesitamos respuestas concretas para la ciudadanía, para todos los ecuatorianos. Muchas inquietudes todavía sin respuesta. En esta campaña
¿Se ha tratado con profundidad el tema que tiene que ver con el desarrollo local y territorial? Lastimosamente hasta ahora no hay una respuesta, es decir, básicamente yo vengo de Cayambe, tenemos una de las parroquias con altos índices de pobreza, Cangagua, 73% están en situaciones de pobreza. ¿Qué es lo que va a hacer tanto el candidato Lenin o el candidato Lasso? ¿Qué es lo que van a hacer para revertir la pobreza en los distintos cantones del país donde existen altos niveles de pobreza? Creemos que es importante que el Estado garantice los derechos de los pueblos indígenas, el Estado revierta también la situación de pobreza que viven en varios lados del país, el Estado garantice también el derecho a la educación, el Estado garantice el derecho a la salud. Entonces, en ese contexto es importante que definamos con mucha claridad para que los ecuatorianos tomen las mejores decisiones en las próximas elecciones. ¿Y cuál va a ser la población, entonces, cuál va a ser la posición, perdón, de la población indígena? Bueno, lastimosamente, digamos, hay posiciones diversas y eso es siempre en el movimiento indígena existen tendencias, existen, digamos, en este caso, simpatías. Y además también hay resoluciones tanto del Ecuarunare como de la CONAIE, de la CONFEñaye, y ahí respetaremos. Pues, sin embargo, queremos que algunos dirigentes indígenas, en caso como alcalde de Cayambe, como un hombre de izquierda, que siempre hemos estado en las movilizaciones, en las luchas sociales, que estamos con el pensamiento de Dolores Cacuango, y estas luchas hemos estado en contra del modelo neoliberal, hemos estado en contra de las privatizaciones, y por eso es que invitamos, y como movimiento indígena igual pedimos también cuál va a ser, cómo vamos a apuntar a la gestión comunitaria del agua, cómo vamos a equilibrar entre el ser humano y el cuidado de la madre naturaleza, porque a veces estamos pensando solamente en la concentración de la riqueza, pero aprovechamiento de la explotación de la naturaleza. Entonces, en ese contexto, creemos que es importante no al neoliberalismo, no a las privatizaciones, ni de la educación, ni de la salud. Usted es alcalde de Cayambe. En una eventual disminución de los ingresos en las arcas municipales, ¿cuál sería la medida que adoptarían para compensar esa eventual disminución de los ingresos? Y no se olvide que los gobiernos locales, tanto las juntas parroquiales, las prefecturas y los municipios, son los organismos que estamos en el territorio resolviendo los distintos problemas, sean de agua potable, de saneamiento. Lastimosamente, el gobierno municipal de Cayambe, el año pasado tuvimos una disminución de 4 millones de dólares. Este año se proyecta unos 6 millones de dólares, es decir, solo en 2 años. Para Cayambe hay una disminución presupuestaria de 10 millones de dólares. Y ahí yo quisiera preguntar cómo van a financiarse para los gobiernos locales donde damos respuestas en el territorio. Queremos que es importante también garantizar la presencia del Estado para que vayamos haciendo el cumplimiento de los derechos ciudadanos, los derechos tanto de las mujeres. No se olvide que hay vulnerabilidad en los niños, en las mujeres, en las personas con discapacidad. Eso tenemos que también seguir garantizando los derechos de la ciudadanía. El tema de la regionalización que establece ya la Constitución de Montecristi debería ser un tema a debatir a profundidad en estos momentos para el Ecuador, considerando que los gobiernos municipales son los más cercanos a la población y, en consecuencia, teniendo las limitaciones financieras que se tienen, una regionalización podría coadyuvar a un desarrollo de los territorios, de las localidades. Nosotros creemos que es importante priorizar en el territorio. Es decir, ¿cómo vamos? Por eso la pregunta que yo hago es, ¿cómo vamos a revertir las situaciones de pobreza que tenemos en varias parroquias, en varios cantones? Y ahí se tiene que invertirse mayores recursos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de saneamiento, necesitamos recursos económicos para saneamiento o para agua potable. Miren, nosotros en el gobierno municipal de Cayambe venimos trabajando con la participación de la gente. Nosotros consultamos, conversamos, dialogamos, escuchamos a la ciudadanía, desde los barrios, desde las comunidades, desde las juntas de agua. ¿Cómo es lo que vamos a ejecutar el presupuesto? En ese contexto nosotros hacemos por cogestión y además hacemos con la participación de la minga. La minga no solamente como un valor desde los pueblos indígenas, sino una minga que permita el desarrollo y el progreso del país. En Cayambe nosotros hemos hecho una alianza, un entendimiento entre la empresa privada y la entidad pública, pero también la entidad comunitaria. Es decir, esta trilogía es fundamental para el desarrollo. Por eso es que es importante que impulsemos
impugnemos a los candidatos, decirles a ver cómo van a dar respuestas concretas en el territorio, tomando en cuenta que tenemos déficit presupuestario. Yo preguntaría, si están pensando eliminar los 14 impuestos, si hay un déficit presupuestario en 2017 de 5.000 millones de dólares, ¿cómo se va a financiar? ¿Y quiénes son las poblaciones que más van a ser afectadas? Probablemente ser familias indígenas. Ahí necesitamos que se priorice, se garantice una doble inversión en las familias donde existen situaciones de pobreza. Por eso creemos que es importante garantizar un trabajo coordinado entre el gobierno central y también el gobierno local. Seguir fortaleciendo lo local, lo territorial, a partir de conceptos de desarrollo de comunidades socioproductivas. Guillermo Chumbi, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, y nosotros pedimos que tengamos un voto consciente. No permitamos que el neoliberalismo regrese. Ya conocemos la historia de nuestro país y nosotros tenemos que hacer conciencia sobre nuestro voto el 2 de abril. Bueno, posiciones de sectores de la población indígena, ustedes sacan sus conclusiones, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico, yo los espero el día de mañana, y esta noche en Pulso Político estaré con Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, con quien conversaremos sobre cuál es la evaluación de la economía en estos 10 años y cómo deja el gobierno de Rafael Correa la economía del Ecuador para los próximos 4 años. Un fuerte abrazo.